Vale, pues el seminario que vamos a dar hoy entre Maximiliano Paredes, Jaime Urquiza y yo mismo habla sobre el diseño de evaluación de un entorno colaborativo que estamos desarrollando para Scratch Junior en mesas multicontacto. Voy a empezar yo haciendo una introducción, luego Jaime va a presentar el prototipo funcional que hemos implementado en Unity y Maxi acabará con la evaluación, el diseño de la evaluación que hemos planteado. Bueno, solo para los que no estuvisteis en la charla anterior que dimos sobre el prototipo que habíamos implementado de Scratch Junior, voy a hacer una breve introducción. Las mesas multicontacto llevan desde el 80 y poco y son superficies normalmente horizontales, por eso se llaman mesas multicontacto, aunque también hay en ocasiones en que se utilizan en vertical. Y la característica que tienen es que no hay solo un punto de contacto, sino que existen varios puntos. Es decir, que puede haber varios usuarios interaccionando con el dispositivo. El dispositivo del que contamos nosotros, creo recordar que tiene hasta 10 puntos de contacto simultáneos. ¿20? Me corrige Jaime. Hasta 20. Yo creía que era hasta 10. Hasta 20 puntos de contacto simultáneos puede detectar. Y la gracia de estas superficies multicontacto es que la interacción con ellas se supone que es con gestos naturales. Es decir, que tú puedes seleccionar un objeto tocándolo, arrastrarlo, puedes incluso lanzarlo, hacer zoom con dos dedos. Se supone que son gestos más naturales y que la interacción es mucho más sencilla, sobre todo para chicos jóvenes, ¿no? Para niños. Vale. Hicimos una primera experiencia de diseño participativo que ya presentamos en el seminario anterior, en el que estuvimos 4 profesores en el aula, hubo 18 estudiantes de informática que se encargaron más de la parte del diseño de la interfaz, eran de la asignatura de IPO, si no recuerdo mal, Interacción Persona-Ordenador, y luego vinieron 5 estudiantes, futuros profesores de educación infantil, que aportaron más la parte pedagógica y la parte de desarrollo cognitivo y del alumno de educación infantil, ¿no? Las características que tiene un alumno de infantil o primeros años de primaria. Hicimos 5 grupos mixtos en una sesión de 2 horas y lo que hicieron fue diseñar un prototipo a bajo nivel de bueno, una interfaz colaborativa para Scratch Junior en estas mesas multicontacto. Ahí tenéis una foto de cómo fue la experiencia y aquí fotos de los prototipos de baja fidelidad que entregaron los estudiantes, ¿vale? A partir de estos prototipos de baja fidelidad se implementó en el entorno de un trabajo fin de grado un prototipo de alta fidelidad en Figma que, como veis, tiene un espacio grupal en el centro y luego espacios individuales ajustables de trabajo que pueden ser desde 2 hasta 4 estudiantes, en los que lo que hacen los estudiantes es, pues bueno, seleccionar un personaje, crear un script o varios scripts para el personaje y luego mandarlo a la zona de trabajo grupal en la que el resto de usuarios tienen que aceptar o no pues el trabajo que ha hecho el otro estudiante. A partir de este prototipo de alta fidelidad en Figma, pues lo que se ha desarrollado es el prototipo funcional en Unity, que os va a contar ahora Jaime. Pues muchas gracias, Pedro. Como ha dicho, como acaba de contarnos Pedro, la idea era, pues, primero tener una primera versión de lo que los estudiantes podían necesitar y eso lo hicieron durante la sesión de diseño participativo. Luego, con este prototipo inicial, tuvimos una primera idea para, pues, tener una idea de concepto sobre lo que podría ser el prototipo y una vez que la hemos ido probando, lo que hemos pasado es a tener un prototipo funcional. Un prototipo funcional que en absoluto es definitivo todavía, porque precisamente la capacidad de tener un prototipo funcional nos va a poder hacer, digamos, unas evaluaciones mucho más refinadas
pues sobre todo investigando, ¿vale? Los tipos de interacciones que va a haber en grupo, que obviamente no son las mismas que lo de cuando se trabaja en una versión monousuario como es Scratch Junior desde un comienzo. Por ello, el objetivo fundamental es tener una versión funcional de Scratch Junior para mesas multicontacto, ¿vale? Con toda la implicación que eso tiene. Es decir, no es la idea de tener una versión monousuario, sino tener una versión donde varios usuarios puedan trabajar en grupo de forma síncrona y de forma ubicua, perdón, de forma ubicua, y en la misma localización, que puedan colaborar para hacer un proyecto, un programa en Scratch Junior. Y que el prototipo facilite a todos los usuarios la capacidad de trabajar y de participar en en la elaboración de ese programa. Bien, la infraestructura de este prototipo funcional, pues en primer lugar, la infraestructura de desarrollo es precisamente Unity, ¿vale? Unity fue lo que se utilizó para la elaboración del desarrollo del prototipo inicial, y lo que hemos estado viendo es que la Unity nos proporciona una API, la verdad es que muy interesante, para poder manejar precisamente todo lo que son la interacción mediante toques multicontacto. ¿De acuerdo? De esta forma, digamos, logramos pues, solventar una barrera que, aunque hemos explorado en otros proyectos y en otras tesis de tratar de desarrollar desde cero una versión de Scratch Junior que soportara de forma nativa multitoque, pues hemos visto que era mucho más complicado, y sin embargo Unity ya tiene una infraestructura preparada para, bueno, digamos, que nos permita gestionar esos multitoques. Esto es en cuanto a la infraestructura de desarrollo. ¿Qué hay en cuanto a la infraestructura de despliegue? Por el momento, pues lo que tenemos es una mesa multitáctil, como ha dicho antes Pedro, de 20 puntos de soporte, y esta mesa multitáctil está conectada a un PC bastante sencillito, ya tiene sus años de antigüedad, lo cual está bien a la hora de probarlo porque nos permite, digamos, asegurar que no estamos trabajando con tecnología de puntera, y que pues, la disponibilidad de este tipo de tecnología pues, será, digamos, más común en centros donde pudieran estar interesados en este tipo de aplicación. Bueno, pues este es un PC con Windows 10, lo mínimo que se puede tener hoy en día, con un procesador que es un Intel i7 7700, una tarjeta gráfica que quizá tiene algo más de prestaciones, que es una GTX 1050 GeForce, y 16 GB de RAM y 1 TB de disco duro. Aquí tenéis un poco una fotilla de esta infraestructura de desarrollo. Como buen laboratorio de desarrollo, pues está todo lleno de cables, HRV y demás, pero bueno, de alguna forma es, como he dicho, es la infraestructura de desarrollo que cuando se pruebe, pues obviamente va a estar todo bien ordenadito y preparado para realizar las evaluaciones correspondientes. ¿Y cuál ha sido nuestro punto de partida? Bueno, pues el punto de partida ha sido un repositorio de GitHub donde el propio MIT ha publicado una versión de Scratch Junior, pero para ordenadores de escritorio, ¿vale? Es esa URL que tenéis aquí, ¿vale? Scratch Junior for Desktop. Hay que decir que esto es del MIT, pero está con una licencia BSD3, lo cual significa que podemos hacer prácticamente lo que queramos con esta aplicación, salvo, eso sí, que esa es la peculiaridad del BSD3, que no podemos utilizar el nombre de ni los autores, ni los publicadores, ni las personas que han publicado, las entidades que han publicado esta, lo diré, que han publicado esta versión de Scratch Junior. Pero por lo demás es perfectamente utilizable, ¿vale? Esta es una capturilla del repositorio de GitHub. Claro, lo que pasa es que nosotros acabamos de decir que esto lo hemos hecho en Unity, y Scratch Junior for Desktop está hecho en JavaScript. Es decir, lo que hemos hecho realmente es utilizar algunos de los recursos que tenía Scratch Junior y algo del código fuente para poder echar un vistazo a cómo está hecho por dentro, pero nosotros hemos reescrito absolutamente todo el código de Scratch Junior en Unity. De tal forma, pues que realmente es un desarrollo propio imitando lo que está hecho en Scratch Junior. Esto es interesante e importante porque nos va a permitir a nosotros también publicar en abierto, que es uno de los objetivos de esta fase, publicar en abierto todos los desarrollos que estamos haciendo en Scratch Junior, lo cual pues, se supone que ayudará también a su difusión y a poder utilizarlo o incluso a mejorarlo o ampliarlo en otras partes por otros laboratorios, por otro grupo de investigación o por cualquier otra persona interesada en realizarlo. Bien, ¿y cuáles han sido las fases del desarrollo?
Bueno, pues la primera fase de desarrollo que hemos tenido es imitar lo que estaba haciendo Scratch Junior en versión monusuario en Unity. Aunque ya directamente íbamos a probarlo y lo íbamos probando en la mesa, la primera idea es tener la versión de Scratch Junior monusuario en Unity. ¿Por qué? Porque realmente lo que se ha hecho es desarrollar esta versión de forma que sea relativamente flexible y fácil realizar el cambio a un sistema multiusuario. Aquí tenéis una captura hecha ya en la mesa de la versión monusuario de Scratch Junior en Unity para mesas multicontacto. Pero fijaos que es, recalco, la palabra monousuario. Esta versión de Scratch Junior imita todo lo que se puede hacer. De hecho, hay unas pequeñas mejoras que no tenemos, que no están en las fotos, ¿vale? Pero ya están incluidas. Como podéis ver, pues tenéis la parte de los bloques, del script que se va a ir ejecutando, la parte de los personajes, la parte del área de trabajo, donde se va a ir viendo lo que hacen los personajes, el listado de personajes, y también se puede hacer, por ejemplo, como no, pues a los diferentes, digamos, paisajes que podemos utilizar, los fondos que podemos utilizar para cada una de las pantallas. Estos fondos son editables, al igual que lo eran en Scratch Junior, así como los elementos, ¿vale? Los personajes. Los personajes también se pueden utilizar e incluso editar y crear nosotros nuestros propios personajes, ¿de acuerdo? Como he dicho, estamos utilizando prácticamente todo lo que podemos de Scratch Junior para facilitar, al fin y al cabo, que los usuarios que ya tengan una experiencia previa en Scratch Junior, pues puedan utilizar ese conocimiento de la versión de Scratch Junior en JavaScript que tiene publicada el MIT, para que no tengan que aprender demasiadas cosas nuevas en cuanto a lo que se refiere a la interfaz. Bien, esta es la primera parte de Scratch Junior. ¿Cosas que se van a aprovechar? Pues, por ejemplo, toda la que es la parte de la máquina virtual, es decir, la parte de la aplicación encargada de ejecutar los programas que hacen los usuarios, ¿vale? Toda esa parte también la hemos hecho nuevo, pero esa parte además se va a poder utilizar directamente en la versión multiusuario. Y lo siguiente que hemos hecho es precisamente pasar a desarrollar la parte de Scratch Junior multiusuario en Unity. La idea de esta parte es estructurar la interfaz según teníamos o siguiendo un poco las guías que teníamos ya establecidas por el primer prototipo, por el prototipo inicial, ya sea que se extrajeron de la sesión de diseño participativo, e incluirlo y generar ya una versión funcional en Unity, ¿vale? El comienzo de veréis que hay muchas pantallas que se parecen mucho a la versión del prototipo inicial, como debe ser en el caso de que no haya que hacer muchas correcciones, aunque ahora contaré de ciertas correcciones que ya hemos hecho. Como veis, tenemos una pantalla inicial donde nos dice pues, cuántos alumnos van a trabajar, cuántos participantes van a trabajar en el proyecto, y en función de la cantidad de participantes, pues podemos tener, obviamente, uno que sería el monusuario, que ya lo hemos visto, pero podríamos tener dos participantes, donde tenemos aquí pues, un área de trabajo para un participante y otro área de trabajo para otro participante, el área donde se van a ver las ejecuciones de los personajes, y como veis, el resto de la pantalla es exactamente igual, ¿vale? Sí que os quiero comentar que esta parte que está un poco vacía ya está aprovechada, así que realmente la pantalla de trabajo ya se ampliará para aprovechar al máximo toda esta zona central que tenemos en el área de trabajo. Y como veis, aquí tenemos las mismas facilidades que se tenía en Scratch Junior en usuario para desarrollar los scripts o los programas para cada uno de los personajes. Esta es la versión, como he dicho, en un personaje, perdón, en dos participantes. Como veis aquí en el centro, es posible incluir de forma dinámica más participantes al proyecto, y si lo añadiéramos, o si desde un comienzo decidiéramos tener 3 participantes, pues tendríamos otra distribución diferente del área de trabajo, que como veis, pues lo único que ha cambiado es la cantidad de área disponible en cuanto a las áreas de trabajo. La lista de personajes sigue siendo la misma, las facilidades para desarrollar los programas siguen siendo los mismos, y el área central también es la misma. Y ya el máximo al que hemos llegado para este diseño, que serían 4 personajes, donde aprovecharíamos estas 4 áreas, ¿vale? De nuevo, es exactamente igual, ¿vale? Lo único que cambia es en las áreas, o digamos, en el espacio que tiene cada uno de los participantes para poder desarrollar
los programas que quieran incluir en la aplicación que se va a desarrollar. Bien, en cuanto a esto, hay que decir que poco a poco se han ido desarrollando, se mantienen, digamos, toda la información que cada uno de los participantes utiliza para trabajar y permiten trabajar de forma colaborativa entre ellos para poder gestionar no solo un personaje, sino varios, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de una captura donde se puede ver cómo para tres personajes, para tres participantes, pues uno de ellos pues está pues no sé, me sale que eso podría ser una medusa, quizás, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Y con su programa, mientras el otro pues está trabajando con el caballo, ¿vale? Y con su programa. Este otro pues no ha empezado todavía a hacer nada. Cuando esto se ejecute, se van a ejecutar todos los scripts de todos los personajes a la vez, ¿vale? Porque el programa, al fin y al cabo, tiene a todos los personajes a la vez. Y finalmente, antes de terminar, pues solo quería recalcar, si os habéis fijado, realmente está todo orientado hacia el trabajo digamos, en esta parte de la mesa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues realmente porque si nosotros quisiéramos poner en esta parte de arriba más áreas de trabajo para que los estudiantes para poder añadir a más estudiantes o haber distribuido los cuatro, uno en cada lado, lo que tendríamos es que es seguro que uno de ellos, en este caso sería este, tendría toda la imagen invertida. Es decir, no sería capaz de trabajar de forma correcta y natural, porque tendría que trabajar con los elementos invertidos dentro de lo que es el área de dibujo donde se va a ejecutar el programa. Esta es la razón por la que hemos distribuido lateralmente y frontalmente todos los usuarios. Y vimos que más de 4 usuarios ya apenas dejaba espacio para poder trabajar para el resto de participantes, ¿vale? Por lo tanto, digamos, esta es, digamos, la versión final, perdón, la versión actual a la que hemos llegado. ¿En qué estado estamos actualmente? Bueno, pues por ahora tenemos unos comportamientos que permiten editar programas y ejecutarlos sin ningún problema. También tenemos unos comportamientos desarrollados donde permitimos, de alguna forma, coger los personajes desarrollados por otros usuarios y editarlos y que otros participantes diferentes los editen. Se utilizan estos colores de las áreas de trabajo para identificar a los diferentes personajes, ¿vale? Pero hay ciertos comportamientos, como son los posibles conflictos que surjan, que de momento se solventan con una pregunta para poner de acuerdo a todos los estudiantes, pero tenemos que refinar un poco este comportamiento. Gracias a tener la posibilidad de trabajar con un prototipo funcional como este, que ya permite simular las ejecuciones sin ningún problema, como si fuera una escala junior normal y corriente, pues podremos encontrar, digamos, podremos investigar más a fondo los conflictos que surjan. Y esto es una de las cosas que tendremos que ver en la evaluación, que es lo que nos va a presentar ahora Maximiliano Gómez. Buenas, pues efectivamente, si Pedro ha plantado un poco el origen del trabajo y cómo surgió la idea y os ha enseñado el prototipo de baja fidelidad y Jaime ha mostrado el prototipo de alta fidelidad que tenemos, yo lo que os voy a contar es el plan de evaluación que tenemos para, bueno, pues para analizar la propuesta que tenemos, ¿no? Aquí viene un poquito qué es lo que voy a comentar. Entonces empiezo un poco con el objetivo. No tenemos que perder de vista que realmente el objetivo de todo esto es dar solución a las necesidades que tenemos de interacción y de colaboración en un entorno que por un lado son para niños y por otro lado que es un entorno de desarrollo de programación orientada a bloques, ¿no? Como ya os ha dicho, se ha querido aprovechar la experiencia previa del usuario, en este caso Scratch Junior, porque ya muchos de los niños lo conocen o han tenido probablemente algún contacto con él. Y lo que queremos es todo esto extrapolarlo en un contexto de interacción grupal o colaborativo, ¿no? A través de esta mesa multitouch que ya nos han comentado, ¿no? Lo que queremos en el fondo es evaluar este prototipo y evaluarlo, digamos, con un grupo de usuarios de diferentes perfiles. En primer lugar, pensamos hacer algunas experiencias que estén orientadas, pues más bien más que perseguir realmente los resultados de análisis, es perseguir y asegurarnos que la infraestructura que hemos montado de evaluación del sistema es consistente.
vamos a hacer una experiencia piloto en un primer momento. Vamos a utilizar, bueno, van a participar estudiantes de másteres donde participamos los tres, el máster de competencia digital y pensamiento computacional y el máster de formación de profesorado. Y bueno, es verdad que va a ser, no necesitamos una muestra muy grande, con pocos estudiantes es suficiente para poder un poco analizar y asegurarnos que la consistencia de la infraestructura que tenemos de evaluación es correcta, ¿no? No hay una foto, la verdad que se me ha pasado echar una foto un poco, pero bueno, ya habéis visto cómo es la mesa, todo eso lleno de cables, ¿no? Intentaremos recoger los cables cuando hagamos las experiencias. Pero sobre la mesa lo que tenemos es dos cámaras, un portátil y un micrófono, un brazo de un micrófono pues, para poder grabar toda la interacción de audio y de vídeo que se produzca en las experiencias que vamos a tener. Bueno, pues por un lado, en primer lugar, participan este perfil de estudiantes. Luego vamos a hacer también que participen estudiantes de ingeniería de computadores y el grado de ingeniería informática. Es un perfil más técnico, ¿vale? Un perfil que está orientado a estudiantes que cursan interacción persona-ordenador, ¿vale? Hay aproximadamente entre 10 o 20 estudiantes, no creemos que hagamos más de sesiones para trabajar con 20 estudiantes serán suficientes. Y luego, por último, también participarán estudiantes del grado de educación infantil, ¿vale? Y también en la asignatura de informática y competencia digital, ¿de acuerdo? Ya con un enfoque más orientado al perfil del usuario final para el que estamos trabajando la idea, para el que estamos haciendo el desarrollo. ¿Qué es lo que queremos medir? Bueno, pues básicamente, por un lado, tenemos que tener en cuenta que nuestra variable independiente realmente va a ser, por un lado, el soporte individual de trabajo monusuario, como ya ha dicho Jaime, o el otro valor de esta variable independiente va a ser el tratamiento colaborativo, la interacción colaborativa. Entonces, queremos trabajar con dos tratamientos diferentes, como digo, por un lado un trabajo y observar qué es lo que pasa cuando se trabaja de manera individual con Scratch y con la versión de Scratch Junior individual, eso sí, en la mesa que tenemos multitouch. Y también queremos ver qué es lo que pasa cuando cambiamos este escenario y ponemos un escenario colaborativo a través del prototipo que os ha enseñado antes Jaime, ¿no? ¿Qué variables queremos medir? Bueno, pues por un lado va a haber unas variables orientadas al aspecto sociodemográfico, pues género, edad. También queremos medir los diferentes perfiles que vamos a evaluar, queremos medir pues la competencia digital, el conocimiento que puedan tener en programación, como si conocen algo de programación textual o bloques o incluso conocen Scrum Junior, ¿vale? Y luego también, puesto que vamos a trabajar y vamos a evaluar, digamos, las dos vistas, la vista individual y la vista colaborativa. También nos interesa un poco conocer el perfil de la capacidad de trabajo, de la competencia de trabajo grupal que tienen los participantes, ¿vale? Evidentemente no tenemos que perder de fondo que todo esto es un enfoque educativo. Por tanto, también, especialmente en la última experiencia que vamos a tener con los estudiantes de grado de primaria, nos interesa también saber qué experiencia docente pueden tener si es que tienen alguna, ¿no? Y esto es por un lado unos aspectos que tenemos muy claro qué es lo que vamos a medir, ¿vale? Y por otro lado, no he querido llamar ahí variables porque no lo tenemos exactamente claro. Es decir, ahora os contaré un poco el proceso, los instrumentos que tenemos para medir, con lo cual algunos de estos instrumentos nos arrojará luz sobre exactamente qué es lo que medimos, ¿no? Pero por un lado, el foco lo vamos a poner en dos cuestiones. Por un lado, vamos a poner el foco en los elementos que surgen en la interacción individual, ¿vale? Pues a la hora de cuando se define, por ejemplo, el escenario, cuando se definen personajes, cuando se construyen los scripts, ¿vale? Esto en un contexto con nuestra herramienta monusuario y estas mismas características queremos medirlas cuando se está habiendo una interacción colaborativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a medir ahí? Pues no sabemos. Ahora con el instrumento veremos, pero esperamos evidentemente que podamos identificar ahí dificultades, necesidades o ventajas que se observe en el prototipo colaborativo y en el prototipo individual en todo este proceso de creación de estos elementos que son, digamos, los elementos básicos dentro de Scratch Junior, ¿no?
¿Qué instrumentos son los que vamos a utilizar? Bueno, pues por un lado, un cuestionario sociodemográfico. Con estas variables que he identificado, hay un cuestionario en el que el usuario lo rellena y ya está. Y luego vamos a hacer, por un lado, una observación directa, un tipo Thinking Aloud, donde vamos a hacer vamos a trabajar con una variante de interacción constructiva. Vamos a hacer grupos de 3 o 4 participantes como máximo, y en este proceso se les entregará una tarea que tienen que realizar, que es la programación de un script o alguna cuestión de ese tipo, y que ellos se organicen como quieran, ¿no? Se organicen como mejor vean conveniente. El proceso de observación directa lo vamos a basar en tomar notas, en hacer grabaciones tanto de vídeo como de audio en ese proceso de interacción. Van a ser escenarios de interacción más o menos cortos, pues no sé, 20 minutos, una cosa así, ¿vale? Y bueno, puede ser también que planteemos dentro de este proceso de observación directa, planteemos alguna variante como algún elemento de preguntar al usuario en el momento en el que está ocurriendo la interacción, etcétera. Pero bueno, eso entiendo que probablemente sea a lo mejor en las primeras sesiones. Como ya he dicho, las sesiones se van a hacer grupales de 3 o 4 participantes. Quizás en las primeras a lo mejor nos surgen más cuestiones y tenemos que afinar un poquito más, pero esperemos que la intervención por parte nuestra como observador sea la mínima y tenga el menor impacto, con lo cual intentaremos preguntar lo menos posible, ¿no? Y por un lado, el tercer elemento o instrumento que vamos a utilizar para poder hacer la evaluación va a ser a través del seguimiento ocular de un eye tracker que tenemos, ¿vale? Que ya lo tenemos instalado. El tema del eye tracker, pues teníamos dos opciones, porque digamos que son los dos elementos hardware que tenemos. Por un lado, el eye tracker para una pantalla de escritorio, ¿vale? Una pantalla de un ordenador de escritorio, donde el dispositivo hardware se instala muy cerca o debajo de la pantalla, y evidentemente esta solución hardware no encaja con nuestro entorno de la mesa multitouch, con lo cual dejamos eso a un lado. Y por el otro lado, el otro hardware que tenemos es el de unas gafas, ¿vale? Que es para una sola persona, evidentemente, las gafas. Tenemos una única gafa. Y bueno, aquí en las gafas sí que se presta este hardware, encaja perfectamente, aunque el seguimiento lo podremos hacer únicamente de uno de los participantes, ¿vale? Las gafas, pues bueno, es verdad que tiene una serie de limitaciones. Por ejemplo, yo no las puedo utilizar pues porque tengo gafas, veo poco y entonces tengo estas gafas, ¿no? Entonces no todas las gafas, pero algunos tipos de gafas determinadas como progresivas o bifocales o cosas de ese tipo no encajan, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que los participantes no haya demasiados participantes, pero creemos que los grupos, pues al menos un participante no tenga limitación de este tipo, ¿vale? Y pueda utilizar las gafas de eye tracker y podamos hacer el seguimiento del eye tracker. ¿Y qué pretendemos medir con el eye tracker? Bueno, pues evidentemente lo que nos permite, ¿no? Es una herramienta que permite hacer muchos análisis, pero nosotros sobre todo nos vamos a centrar en identificar los puntos calientes de interacción, es decir, donde hay puntos donde hay mayor fijación, puntos donde a lo mejor el usuario está más distraído porque hay más sacudidas de la vista de un lado a otro lado. Entonces, todos estos elementos dentro de la pantalla queremos acabar identificándolos, ¿no? Bueno, ¿y qué recurso es el que vamos a utilizar? Ya lo he adelantado antes, pues evidentemente la mesa multitouch. Vamos a utilizar el Scratch Junior individual y el Scratch Junior colaborativo. Ya he comentado que tenemos un par de cámaras, la cámara del portátil, del ordenador, una cámara, una Logitech, que está muy bien. No es una cámara demasiado potente, pero está muy bien porque nos permite capturar la idea de esta cámara. Está puesta en el brazo arriba, enfocando la pantalla de abajo, con lo cual nos permite ver la interacción sobre la pantalla, cómo se toca, qué cosas son las que se toca sobre la pantalla desde fuera. Y luego otra cámara, la de un portátil que vamos a poner enfrente, que lo que hace es grabar el entorno, el perímetro que está interactuando los usuarios, el entorno de alrededor, ¿no? Un micrófono también de Logitech, el brazo del micrófono, que ya os he comentado, y este servidor de grabación, este portátil, junto con el eye tracker, en concreto el hardware de las gafas. El proceso,
Pues el proceso ya lo he comentado un poquito, lo explico ahora con un poquito más de detalle. Entonces, como vemos ahí en el dibujillo ese, pues tenemos, digamos que 3 fases de proceso. En primer lugar, una experiencia piloto. En esta experiencia piloto está orientado a 4 o 6 estudiantes que tenemos de trabajo fin de máster, ¿vale? La idea es un poco explicarles la tarea que tienen que realizar, que rellenen el cuestionario sociodemográfico, que realicen una tarea de desarrollo individual con Scratch Junior y hacer todo el proceso de observación y grabación. Como ya he dicho antes, el objetivo de esta intervención es únicamente asegurarnos que toda la infraestructura es correcta, los cuestionarios están bien, se entienden y todo el proceso de hardware y todo se graba y se detecta todo con la calidad necesaria para poder posteriormente analizar. En una segunda fase haremos otra intervención que es una intervención orientada a la heurística. Aquí vamos a analizar desde un punto de vista analítico el diseño el diseño de interacción persona-ordenador que proporciona la herramienta, ¿no? Que proporciona los prototipos. Igual, el proceso. Se les explicará una tarea. Recordemos que aquí ya no es un perfil docente, es un perfil técnico. Son estudiantes del tercero del grado de Ingeniería de Computadores. Se les explicará la tarea. Desarrollarán ya la tarea con Scratch Junior colaborativo, la versión colaborativo. Y luego a continuación se les pedirá que rellenen pues, una heurística, la heurística de Nielsen o la heurística de Schneiderman, probablemente la de Nielsen, que la rellenen de acuerdo, pues evaluando las diferentes reglas de acuerdo a la interacción que han tenido durante estos 15 o 20 minutos en el desarrollo de la tarea. ¿Esto qué es lo que nos reporta? Pues nos va a reportar desde el punto de vista de la usabilidad, ¿vale? Y bueno, pues que los elementos principales y las reglas principales de usabilidad, pues asegurarnos si se respetan o no se respetan, ¿no? Evidentemente esto es un proceso cíclico. Probablemente aquí encontremos muchas cosas que se nos habrá pasado, que hemos estado jugando nosotros con el prototipo, pero se nos habrá pasado y seguramente que esto nos dé muchas pistas desde el punto de vista de la usabilidad, ¿vale? Sobre la herramienta. Y después haremos una tercera experiencia, que es una experiencia con un enfoque empírico, donde intervendrán estudiantes del grado de educación infantil. El proceso, el mismo, se les explicará primero la tarea que tienen que realizar, rellenarán el cuestionario sociodemográfico, luego a continuación realizarán una tarea en primer lugar con Scratch Junior, con la herramienta individual, con el prototipo individual y se grabará todo este proceso y después se desarrollará otra tarea muy parecida, ¿vale? Pero con Scratch Junior colaborativo. Igualmente se grabará todo el proceso y aquí sí que grabaremos un poco. La idea de esta experiencia es detectar, bueno, el objetivo de cualquier evaluación evidentemente es detectar errores, detectar fallos, ¿no? Pues el objetivo de esta tercera experiencia es detectar posibles fallos ya desde un enfoque con un perfil más educativo, más del usuario para el que va destinado el prototipo, ¿vale? Bueno, y nada más. Esto era lo que os quería contar. Pues no sé si alguno de mis compis quieren añadir alguna cosa más. Pues con esto entonces doy paso por si queréis hacer cuestiones o si queréis plantear algún comentario, alguna idea que queráis compartir, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias, evidentemente, por la atención.